Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y pues comente qué tal les parece este pedazo de video. En pantalla están viendo otro nuevo video promocional actualmente de Warzone Mobile. Como ustedes saben, a lo largo de estos meses han metido muchas promos y pues actualmente están metiendo todavía más promos para lo que se viene. Ok, primero que nada, en el día de ayer, un usuario, exactamente, M2, un creador de contenido de Brasil, o sea, pues estaba compartiendo este video en el cual, primero que nada, visualmente no es fake ni nada por el estilo y sale así exactamente la pantalla de carga. O sea, cuando pasan los logos de Activision, te pone los cuatro, en teoría, las cuatro configuraciones, tal cual. Esto es un error y es un bug, pero todo apunta de que esto va a aparecer completamente la actualización. Lo que nos da a entender de que sí, o sea, obviamente Warzone Mobile ya se sabe que va a salir este año y va a salir como Warfare 3. Ok, primero que nada sale la pantalla de carga, dice Warzone Mobile y sale actualmente pues la típica pantalla de carga de Price, atrás Makarov y esto. Lo típico que uno acepta, los términos y condiciones. Ahora, lo del Game Turbo que sale acá es sencillamente porque está utilizando el Game Turbo de un dispositivo Xiaomi. Xiaomi tiene el Game Turbo. O sea, los dispositivos de Xiaomi, Realme, Redmi K40 Gaming, K50 Gaming, entre otros de dispositivos Xiaomi, también como Poco, si no estoy mal, tienen el sistema Game Turbo. Lo digo porque he tenido Xiaomi desde que tuve un Redmi Note 5, el Mi 9T Pro y el Black Shark 5 Pro y el Black Shark 4. Esos utilizan Shark Space, pero básicamente se parecen al Game Turbo de Xiaomi. Ok, luego sale esto, que es básicamente una parte del tráiler oficial de lo que fue la campaña de Modern Warfare 3. Y luego sale esto que básicamente sale en descarga. Según supuestamente esto pasa cuando se está instalando nuevamente el juego, y esto es un error completamente. O sea, me refiero, creo que este compañero reinstaló el juego y así le aparecía. Creo que esto es un error sin querer, fue que lo mostraron de esta manera. Y cuando está descargando pues aparece la versión que tenemos actualmente, porque sí, esta es la versión. A ver, voy a ser sincero con ustedes, no creo que esto sea fake, porque es muy complicado poner lo que es la barra de carga, la versión, la optimización de shaders, la configuración del peso de lo que pesa actualmente Warzone Mobile y ponerlo así tal cual. Esto para mí que fue un error que sin querer fue que metieron por delante esta mejora del juego o esta pantalla de carga del juego que estará apareciendo el día 27 con la actualización. Todo apunta a que la actualización va a ser grande, obviamente ya se sabe, y teniendo en cuenta todo lo que han comentado pues los devs actualmente. Y pues esto es lo que pasa, carga y se queda aquí en 100%. Y como pueden visualizar tenemos el mapa de Verdansk y el mapa completamente del mismo Battle Royale. Y esta pues es un nuevo trailer que pues subió Babi News actualmente en sus redes sociales, en el cual podemos visualizar de que sí, está jugando Warzone Mobile sin problema alguno. Ok. Bueno, ok, Warzone Mobile se viene con todo, eso ya lo sabemos, al menos dentro de lo que cabe, pues me parece perfecto. Ok, quedan menos de 48 horas para que salga la actualización, posiblemente estaremos en directo trayendo lo mejor de la actualización en dispositivos Android y dispositivos Apple. Y pues tengan pendiente todo tipo de detalle que vamos a traer, porque miren, ok, según he estado viendo y lo que han dicho los desarrolladores, porque mucha gente lo ha estado preguntando, es normal que estén preguntando demasiado, obviamente. Según lo que se les ha preguntado completamente a los desarrolladores, se espera de que esta actualización sea mediáticamente grande, la mayor hasta la fecha, pero tomémoslos con pinzas, hasta no ver no creer, obviamente, porque ya sabemos cuántas actualizaciones hemos tenido y cuántas actualizaciones falta. Sé que mucha gente ha dicho de que en Android pues la gente no le va a gustar y que pues que la gente de Apple disfrute. A ver, te voy a decir algo, o sea, sé un poquito paciente. Tranquilo, por favor, en serio te lo digo. O sea, recuerda que dispositivos Android tenés más de miles de dispositivos muy diferentes. En cambio en Apple pues son los mismos dispositivos con variaciones casi iguales. O sea, tanto procesadores como los M1, M2 o los A17, A16, A15, A14, Bionic, entre otros. Pero bueno, ya veremos si todo sale completamente rentable. Ok, ¿qué se espera de esta actualización? Opciones gráficas ya, la última, o las últimas recomendadas en teoría. El peso de esta actualización va a tener un peso entre 3 a 2 GB si no estoy mal. Y pues se recomienda tener espacio, tener el ancho de banda para descargarlo completamente y estar optimizable para esta versión. Se espera de que la capa de FPS ya se quite constantemente. Y teniendo en cuenta que pues falta poco menos de 10 días para la COD Next,
en la COD Next seguro nos van a anunciar otra cosa. Se me ha confirmado, o se me dijo de esta manera, de que en el evento de la COD Next Warzone Mobile puede que esté en su versión última. Su última versión básicamente es un Early Access a lo que vamos a tener ya para cuando se lance el juego global. Mucha gente piensa de que este Warzone Mobile va a pasar factura, pero la realidad es que Activision no le va a pasar tanta factura, teniendo en cuenta que es un juegazo que da mucho que decir. O sea, da muchísimo que decir actualmente este juego. No es el típico juego que decimos, bueno, es una cagada. No, la verdad es que no es tan fácil, no es tan sencillo. O sea, literalmente es un juegazo. Entonces hay que ver cómo sale completamente rentable este tipo de cosas. Ok, pues bueno, ya veremos qué pasa. O sea, también Call of Duty ha publicado el nuevo Black Cell, que básicamente creo que lo estaré poniendo en pantalla, o bueno, se los explicaré seguramente. Y es que pues básicamente el nuevo Black Cell, que el nuevo pase de batalla que vendrá con una skin de Valeria, literalmente con eso finalizaremos ya este pase de batalla, ya para que lo sepan. Ya saben, con la skin de Spawn, con unas que otras buenas skins, nuevas armas, además de el Black Cell, que ustedes saben, si lo compran en PC o en consola, también lo tienen en dispositivo móvil. Y pues al fin y al cabo esta va a ser la última temporada de lanzamiento limitado de Warzone Mobile. O sea, ya esta va a ser la última de últimas, tal cual. Ya después de esto pues tendremos el lanzamiento global con las nuevas temporadas de Modern Warfare 3, que serán añadidas también a Warzone Mobile. Otra cosa a destacar muy importante es que vamos a ver de qué manera esas temporadas, estas 6 temporadas que se han perdido actualmente en Warzone Mobile por el lanzamiento limitado, pues de alguna manera pues sean un poco viables para el mismo juego y se note constantemente la presentación de este mismo, de alguna manera, para ver si se pueden rescatar los pases de batallas, como ha pasado incluso en COD Mobile. Creo que según los desarrolladores tienen planeado traer los pases de batalla de alguna que otra manera para Warzone Mobile, para conseguirlos, para que la gente no se lo haya perdido, porque como ustedes saben, pues esos 6 pases de batalla en lanzamiento limitado, la gente se los perdió. Pero ya en lanzamiento global pues ya no te vas a perder ningún pase de batalla, y esperemos de que haya una solución o un tipo de evento, un tipo de compra, como pasa con COD Mobile, que pues puedes comprar a tu gusto el pase de batalla que te perdiste en su momento, cosa que me parece perfecto. Ok, eso en detalles, que si tenemos nuevas promociones en Warzone Mobile, que sin querer se filtró la actualización. Y pues viendo la pantalla de carga, todo apunta de que el día 27 tendremos este tipo de pantalla de carga, las nuevas mejoras implementadas también dentro del juego, y que esperemos que todo salga mediáticamente pues rentable. Ok, eso más que todo haciendo énfasis en lo más importante dentro del juego, porque mucha gente tal vez anda un poco escéptica con esto, que es normal que esto pase. Así que ya veremos, ya veremos. Bueno, ahora pues estar al pendiente de todo tipo de información, todo lo que puede llegar, todo lo que puede pasar de buena manera para el juego y todo lo que puede salir factible para nosotros. En fin, estén al pendiente. El día pues 27, cuando salga la actualización, haré video de inmediato, les subiré el APK para que lo descarguen, para que lo actualicen. Y pues también estaremos en directo probando a ver qué tal va en Android, y si ya han quitado algunas que otras capas de FPS o demás, igual lo estaremos probando en pleno directo. Esperemos que el ping no sea excesivamente degenerado, entre otras cosas y aspectos posibles del mismo. En fin, con esto yo me despido. Mi nombre es Destro32, que la 314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.